Primera de Juan 5:5, la victoria sobre el mundo a través de la fe en Jesús. Primera de Juan 5:5 afirma, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este versículo encapsula una verdad profunda sobre la vida cristiana. La verdadera victoria sobre el mundo y sus desafíos se encuentra a través de la fe en Jesucristo. La fe en Jesús no solo es la base de nuestra salvación, sino también la clave para enfrentar y superar las dificultades y tentaciones que encontramos en nuestro día a día. La victoria a través de la fe en Jesús. El apóstol Juan nos presenta una pregunta retórica que apunta directamente al corazón de nuestra fe. La respuesta implícita es clara: la única forma de vencer el mundo es a través de la fe en Jesús como el Hijo de Dios. Este versículo subraya que la fe no es simplemente un aspecto de la vida cristiana, sino la herramienta poderosa que nos permite triunfar en medio de las pruebas y tentaciones que enfrentamos. La victoria que Juan menciona no se refiere únicamente a una conquista futura o espiritual, sino a una realidad presente en la vida del creyente. A través de nuestra fe en Jesús, tenemos el poder de superar las adversidades y las tentaciones que el mundo presenta. Esta fe nos da el coraje para enfrentarlas, la sabiduría para manejarlas y la fuerza para salir victoriosos. La fe como fuente de fortaleza. La fe en Jesús nos otorga la capacidad de mantenernos firmes en nuestras convicciones incluso cuando enfrentamos dificultades. El mundo puede estar lleno de tentaciones, presiones y desafíos que buscan desviar nuestra atención de Dios, pero nuestra fe en Cristo nos proporciona una base sólida y un propósito claro. Cuando creemos en Jesús como el Hijo de Dios, estamos afirmando nuestra confianza en su poder y su amor para guiarnos a través de cualquier situación. Esta fe nos da una perspectiva renovada sobre nuestras luchas. En lugar de verlas como obstáculos insuperables, las vemos como oportunidades para experimentar la gracia y el poder de Dios en nuestras vidas. Nuestra fe nos ayuda a mantener la esperanza y la paz en medio de las tormentas, sabiendo que Cristo ha vencido al mundo y que su victoria es también nuestra. Superar las dificultades y tentaciones. El mundo en el que vivimos a menudo se presenta con desafíos y tentaciones que pueden hacer que nos sintamos desalentados. Estos pueden incluir presiones sociales, tentaciones de pecar, incertidumbres financieras o problemas en las relaciones personales. Sin embargo, Primera de Juan 5:5 nos asegura que la fe en Jesús es nuestra clave para superar estos obstáculos. La fe en Jesús nos capacita para resistir las tentaciones y enfrentar las pruebas con una perspectiva de victoria. No estamos solos en nuestras luchas. Cristo nos ha dado su Espíritu Santo para guiarnos y fortalecernos. Al mantener nuestra fe en Jesús, podemos enfrentar las tentaciones con la certeza de que tenemos la victoria en Él y que su poder nos ayuda a superar cualquier prueba. Mantenerse firmes en la convicción. Mantenernos firmes en la convicción de que Jesús es el Hijo de Dios es crucial para experimentar la victoria. Esta convicción nos ancla en la verdad de quién es Cristo y nos recuerda su papel en nuestras vidas. Al creer en su identidad y obra, somos empoderados para vivir de acuerdo con su voluntad y enfrentar los desafíos con confianza. Además, esta fe no solo nos afecta personalmente, sino que también tiene un impacto en nuestra capacidad para influir en el mundo a nuestro alrededor. Nuestra victoria en Cristo sirve como un testimonio poderoso para los demás, mostrando que es posible vivir una vida de triunfo y paz en medio de las dificultades. Aplicación práctica. Para aplicar Primera de Juan 5:5 en nuestra vida diaria, debemos enfocarnos en fortalecer nuestra fe en Jesús. Esto incluye dedicar tiempo a la oración, la lectura de la Biblia y la reflexión sobre su poder y promesas. También implica confiar en Él en cada aspecto de nuestras vidas, buscando su guía y apoyo en tiempos de dificultad. Al enfrentar las tentaciones y pruebas, recordemos que la victoria ya ha sido ganada por Cristo. Nuestra tarea es vivir en la luz de esa victoria, confiando en su poder para superar cualquier desafío y mantenernos firmes en nuestras convicciones. A través de nuestra fe en Jesús, no solo encontramos la fuerza para vencer, sino también la paz y la esperanza que nos acompañan en cada paso del camino. Conclusión. Primera de Juan 5:5 nos recuerda que la victoria sobre el mundo es posible a través de la fe en Jesús como el Hijo de Dios. Esta fe nos otorga la capacidad de superar las dificultades y las tentaciones, manteniéndonos firmes en nuestra convicción de que Cristo es nuestra fuente de fortaleza y triunfo. Al confiar en Él, experimentamos la realidad de su victoria en nuestras vidas y somos empoderados para enfrentar cualquier desafío con esperanza y paz. Lucas 17:5, el anhelo de una fe creciente.
Lucas 17:5 dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Este breve pero poderoso versículo nos muestra el sincero deseo de los discípulos de tener una fe más profunda y fuerte en Jesús. En su caminar con Cristo, ellos reconocieron que su fe necesitaba crecer para enfrentar los desafíos que acompañan al seguimiento de Jesús. Esta petición revela no solo una humildad ante sus limitaciones, sino también una profunda comprensión de que la fe es esencial para una vida plena en Dios. El reconocimiento de la necesidad de más fe. La petición de los apóstoles, aumentanos la fe, es un reconocimiento de su necesidad espiritual. A pesar de caminar con Jesús y ser testigos de sus milagros, los discípulos sabían que su fe no siempre era lo suficientemente fuerte para enfrentar las pruebas y desafíos. Este reconocimiento es un acto de humildad, una admisión de que no lo tienen todo resuelto y que dependen del Señor para fortalecer su fe. Este versículo también resuena con la experiencia de muchos creyentes hoy en día. A menudo, en medio de desafíos, pruebas o incluso dudas, nos damos cuenta de que nuestra fe puede parecer insuficiente. Como los apóstoles, nos encontramos clamando al Señor para que aumente nuestra fe, para que podamos confiar más en Él y vivir de acuerdo con su voluntad. La fe como un don que puede crecer. La fe es presentada en la Biblia como un don de Dios, pero también como algo que puede y debe crecer. Los apóstoles no pidieron una fe completamente nueva, sino que la fe que ya tenían fuera aumentada. Esto implica que la fe no es estática, puede fortalecerse y expandirse con el tiempo, especialmente a través de la oración, la lectura de la palabra, y la práctica de confiar en Dios en todas las circunstancias. Este deseo de una fe creciente es crucial para cualquier creyente. Una fe que crece nos permite confiar en Dios más plenamente, nos ayuda a enfrentar las pruebas con mayor confianza, y nos capacita para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Cuando pedimos a Dios que aumente nuestra fe, estamos abriendo nuestro corazón a la obra transformadora del Espíritu Santo, que nos guía a una relación más profunda con Dios. La respuesta de Jesús a nuestra petición. Aunque el versículo en sí no contiene la respuesta inmediata de Jesús, el contexto de Lucas 17 revela que Jesús, en lugar de centrarse en la cantidad de fe, se enfocó en la calidad de la fe. En los versículos siguientes, Jesús explica que incluso la fe tan pequeña como un grano de mostaza puede mover montañas, lo que subraya que no se trata de cuánta fe tenemos, sino de cómo la aplicamos y en quién confiamos. Jesús quiere que comprendamos que la fe, por pequeña que sea, cuando es genuina y está puesta en Él, es poderosa. Nuestra petición por una fe aumentada no es simplemente para tener una mayor cantidad de fe, sino para tener una fe más pura y enfocada, una fe que realmente confía en Dios y en su capacidad para hacer lo imposible. Aplicación práctica. Para aplicar Lucas 17:5 en nuestras vidas, es importante seguir el ejemplo de los apóstoles y pedir al Señor que aumente nuestra fe. Podemos hacerlo a través de la oración, buscando una mayor intimidad con Dios y confiando en su palabra y promesas. Al enfrentar desafíos, en lugar de rendirnos al temor o la duda, debemos recordar esta petición y confiar en que Dios nos fortalecerá. También debemos estar dispuestos a permitir que nuestra fe sea probada y purificada. A veces, Dios permite que enfrentemos situaciones difíciles precisamente para aumentar nuestra fe, enseñándonos a confiar en Él en medio de la adversidad. Al abrazar estas oportunidades, nuestra fe puede crecer y madurar, llevándonos a una relación más profunda con Dios. Conclusión. Lucas 17:5 nos ofrece un recordatorio vital de la importancia de una fe creciente en nuestra vida cristiana. Al igual que los apóstoles, debemos reconocer nuestra necesidad de una fe más fuerte y buscarla activamente a través de nuestra relación con Dios. Al pedir al Señor que aumente nuestra fe, no solo admitimos nuestra dependencia de Él, sino que también abrimos la puerta para que su poder transforme nuestras vidas, guiándonos a una mayor confianza y fidelidad en nuestro caminar con Cristo. Hechos 3:16. El poder de la fe en el nombre de Jesús. Hechos 3:16 dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este sano, en presencia de todos vosotros. Este versículo se encuentra en el contexto de la sanación milagrosa de un hombre cojo de nacimiento, realizada por los apóstoles Pedro y Juan. Este hombre, que solía mendigar a las puertas del templo, fue sanado instantáneamente en el nombre de Jesús, un evento que maravilló a todos los presentes. Pedro, al ver el asombro de la multitud,
explicó que no fue por su propio poder o piedad que el hombre fue sanado, sino por la fe en el nombre de Jesús. El poder del nombre de Jesús. El nombre de Jesús no es simplemente un conjunto de letras o un título, representa la autoridad, el poder y la presencia misma del Hijo de Dios. En la cultura bíblica, el nombre de una persona a menudo representaba su carácter y esencia. Por lo tanto, invocar el nombre de Jesús en fe es llamar a la plenitud de su poder y autoridad. Este versículo subraya que la sanidad del hombre cojo fue posible gracias a la fe en el nombre de Jesús, demostrando que el poder de Cristo sigue activo y disponible para aquellos que creen en él. La fe que produce milagros. La sanación del hombre cojo ilustra la realidad de que la fe auténtica en Jesús puede producir milagros. Esta fe no es simplemente un asentimiento intelectual o un deseo vago de que algo suceda, es una confianza profunda y activa en el poder y la voluntad de Dios. Pedro enfatiza que fue la fe que es por él la que permitió que este milagro ocurriera. Esta fe proviene de una relación viva con Cristo y de un conocimiento seguro de su capacidad para intervenir en las situaciones de la vida. La fe que llevó a la sanación de este hombre no era algo que Pedro y Juan hubieran fabricado por su cuenta. Era un don, un fruto de su relación con Jesús. Esta fe, nutrida por la comunión con Dios y la confianza en su palabra, les permitió actuar con confianza en su nombre. Del mismo modo, nosotros, como creyentes, somos llamados a cultivar una fe que esté profundamente arraigada en nuestra relación con Cristo, una fe que nos permite experimentar su poder en nuestras vidas. Testimonio público de la fe. El milagro realizado en el nombre de Jesús no solo sanó al hombre físicamente, sino que también sirvió como un poderoso testimonio de la fe cristiana ante la comunidad. El hecho de que este hombre fuera sanado en presencia de todos vosotros subraya la dimensión pública de la fe. La sanación fue un testimonio visible del poder de Jesús y una proclamación del Evangelio. Los milagros en el Nuevo Testamento a menudo sirvieron para confirmar la verdad del mensaje predicado y para atraer a las personas a Cristo. Para nosotros hoy, este versículo nos desafía a ser testigos vivos de la fe en Jesús. Aunque no todos estamos llamados a realizar milagros visibles, todos podemos vivir de una manera que refleje el poder transformador de la fe en Cristo. Nuestras vidas, cuando están verdaderamente arraigadas en la fe, pueden ser un testimonio poderoso para quienes nos rodean, mostrando que Jesús sigue obrando en el mundo. Aplicación práctica. Hechos 3:16 nos invita a reflexionar sobre el poder de la fe en el nombre de Jesús y cómo esa fe puede manifestarse en nuestra vida diaria. Nos desafía a confiar plenamente en el poder de Cristo y a creer que Él puede obrar en cualquier situación que enfrentemos. Esto requiere una fe activa, una que no se limita a palabras, sino que se demuestra en nuestras acciones y en nuestra disposición a confiar en Jesús en todo momento. Podemos aplicar este versículo buscando momentos para invocar el nombre de Jesús con fe en nuestras vidas cotidianas, ya sea en nuestras oraciones, en nuestras decisiones, o en los desafíos que enfrentamos. Al hacerlo, podemos experimentar la realidad del poder de Cristo y convertirnos en testigos vivos de su gracia y amor. Conclusión. Hechos 3:16 nos muestra el asombroso poder de la fe en el nombre de Jesús, un poder que no solo puede sanar físicamente, sino también transformar vidas y testificar del Evangelio a los demás. Este versículo nos recuerda que la fe auténtica en Cristo no es una creencia pasiva, sino una fuerza activa y viva que puede obrar milagros en nuestras vidas y en las de aquellos que nos rodean. Al cultivar nuestra fe en Jesús y confiar en su nombre, podemos experimentar su poder transformador y ser testigos fieles de su amor y gracia. Primera de Corintios 16:13, un llamado a la vigilancia, la fortaleza y el coraje. El versículo de Primera de Corintios 16:13 dice, velad, estad firmes en la fe, portados varonilmente, y esforzaos. Este versículo es una exhortación del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, una comunidad cristiana que enfrentaba numerosos desafíos internos y externos. En pocas palabras, Pablo les insta a estar atentos, a ser fuertes en su fe, a comportarse con valentía y a perseverar en sus esfuerzos. Cada una de estas instrucciones tiene un profundo significado y relevancia para los creyentes, tanto en el contexto de la iglesia primitiva como en la vida cristiana contemporánea. Velad, la importancia de la vigilancia espiritual. El término velad en este versículo es una llamada a la vigilancia espiritual constante. En la Biblia, la vigilancia a menudo se asocia con estar alerta ante las tentaciones, las falsas enseñanzas, y las adversidades que pueden amenazar la fe y la vida espiritual de los creyentes.
Jesús mismo, en varias ocasiones, exhortó a sus discípulos a velar y orar para no caer en tentación. Mateo 26, 41. La vigilancia es, por tanto, una actitud de constante atención y preparación espiritual. Para los corintios, esta exhortación era especialmente relevante, ya que la iglesia estaba plagada de divisiones, inmoralidades y disputas doctrinales. En medio de tales problemas, Pablo les recuerda la importancia de estar atentos, de no dejarse llevar por la complacencia o la indiferencia, sino de mantenerse alerta ante cualquier amenaza que pudiera apartarlos de la verdad del Evangelio. En nuestra vida moderna, velar implica estar conscientes de las influencias que nos rodean, tanto dentro como fuera de la iglesia. Significa estar atentos a nuestras propias debilidades, reconocer las sutiles formas en que podemos desviarnos del camino de la fe, y tomar medidas proactivas para proteger nuestra relación con Dios. La vigilancia espiritual es crucial en un mundo lleno de distracciones y tentaciones que pueden alejarnos de nuestro propósito divino. Estad firmes en la fe, manteniendo la convicción en Cristo. La instrucción de estar firmes en la fe es un llamado a la estabilidad y la perseverancia. La fe en Cristo es la base sobre la cual se edifica toda la vida cristiana, y es esencial que los creyentes permanezcan firmes en esa fe, especialmente en tiempos de prueba y adversidad. En la iglesia de Corinto, había un peligro real de que los creyentes fueran sacudidos por las falsas enseñanzas y las prácticas inmorales que se habían infiltrado en la comunidad. Pablo les exhorta a mantenerse firmes, a no vacilar, y a sostener con firmeza la verdad del Evangelio que habían recibido. Mantenerse firme en la fe no es un acto pasivo, requiere un esfuerzo consciente y continuo. Significa aferrarse a las promesas de Dios incluso cuando las circunstancias parecen contradecirlas. Implica una confianza inquebrantable en la fidelidad de Dios y en la obra redentora de Cristo. Para los creyentes de hoy, esta exhortación es igualmente relevante. Vivimos en un mundo donde las creencias y valores cristianos a menudo son desafiados. La firmeza en la fe nos permite resistir las presiones del mundo y mantener nuestra identidad en Cristo. Portados varonilmente, la llamada a la valentía y la madurez espiritual. La frase portaos varonilmente en el contexto de 1 de Corintios 16, 13 no se refiere exclusivamente a los hombres, sino que es una exhortación a todos los creyentes a comportarse con valor, coraje y madurez. En un sentido más amplio, Pablo está llamando a la iglesia a abandonar la inmadurez espiritual y a asumir una postura valiente y decidida en su vida cristiana. El término griego utilizado en este pasaje implica la idea de enfrentarse con coraje a los desafíos. Para los corintios, que estaban rodeados de una cultura pagana y enfrentaban divisiones internas, esta llamada era una urgencia para que actuaran con determinación y valentía, sin ceder ante la presión del entorno o la oposición. Hoy, esta exhortación nos recuerda la importancia de actuar con valor en nuestra vida de fe. Ser valientes en nuestra fe implica defender nuestras convicciones, incluso cuando es impopular o cuando enfrentamos oposición. También significa crecer en madurez espiritual, dejando atrás la inmadurez y las actitudes infantiles, y avanzando hacia una vida de fe sólida y responsable. Esforzaos, la necesidad de la perseverancia y el trabajo duro. Finalmente, Pablo les dice a los corintios que se esfuercen. Esta es una llamada a la acción y al trabajo diligente. La vida cristiana no es una vida de pasividad, sino de esfuerzo constante en la obra del Señor. En 1 de Corintios 15, 58, Pablo también exhorta a los creyentes a ser firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Este esfuerzo no se trata de ganar la salvación, sino de vivir de acuerdo con la nueva vida que hemos recibido en Cristo. El esfuerzo es necesario para enfrentar las luchas espirituales, para resistir el pecado y para avanzar en la santificación. La iglesia en Corinto necesitaba este recordatorio porque enfrentaba numerosos desafíos que requerían dedicación y perseverancia. De manera similar, los creyentes de hoy necesitamos esforzarnos en nuestra vida espiritual, en nuestro servicio a los demás, y en nuestra búsqueda de la santidad. Esforzarse también implica una disposición para soportar las dificultades por el bien del Evangelio. Como cristianos, estamos llamados a tomar nuestra cruz diariamente, Lucas 9, 23, lo que implica un esfuerzo consciente y continuo para seguir a Cristo, incluso cuando es difícil o cuesta arriba. Aplicación práctica para la vida del creyente. El llamado a velar, estar firmes en la fe, portarse valientemente y esforzarse es extremadamente relevante para los creyentes en cualquier época.
Estos principios nos guían a vivir una vida cristiana comprometida, valiente y perseverante. La vigilancia espiritual nos mantiene atentos a las trampas del enemigo, mientras que la firmeza en la fe nos ancla en la verdad del Evangelio. Portarnos valientemente nos capacita para enfrentar los desafíos de la vida cristiana con determinación, y el esfuerzo nos impulsa a avanzar en nuestro caminar con Dios, a pesar de las dificultades. Al aplicar estos principios, nos fortalecemos en nuestra vida espiritual y nos preparamos mejor para cumplir con el llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas. En la práctica, esto podría significar establecer tiempos regulares de oración y estudio bíblico para fortalecer nuestra vigilancia y firmeza en la fe. Podría implicar buscar la ayuda del Espíritu Santo para enfrentar las pruebas con coraje y madurez, y dedicar nuestro tiempo y energía a las buenas obras y al servicio en la iglesia y la comunidad. Conclusión, un llamado a la acción. Primera de Corintios 16:13 es un poderoso recordatorio de lo que significa vivir una vida de fe activa y comprometida. Es un llamado a estar siempre alerta, a mantenernos firmes en nuestra fe, a actuar con valentía y a esforzarnos en todo lo que hacemos para la gloria de Dios. Al vivir de acuerdo con estas instrucciones, no solo fortalecemos nuestra relación con Dios, sino que también nos convertimos en ejemplos vivos de su poder transformador en el mundo. Hebreos 10:23, manteniendo firme nuestra esperanza en la fidelidad de Dios. El versículo de Hebreos 10:23 nos dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Este pasaje es una poderosa exhortación dirigida a los creyentes para que se mantengan firmes en su esperanza y fe en Dios, recordando siempre que Él es fiel a sus promesas. Este llamado a la perseverancia es crucial para la vida cristiana, especialmente en medio de las pruebas y desafíos que los creyentes pueden enfrentar. Contexto del versículo, un llamado a la perseverancia. El libro de Hebreos fue escrito para una comunidad de cristianos que estaba experimentando dificultades, posiblemente en forma de persecución, dudas y tentaciones de volver a sus antiguas costumbres y leyes judías. En este contexto, el autor de Hebreos busca fortalecer la fe de estos creyentes, animándolos a no retroceder, sino a aferrarse firmemente a la esperanza que tienen en Cristo. El capítulo 10 de Hebreos destaca la obra perfecta y definitiva de Cristo como sumo sacerdote, cuyo sacrificio único ha purificado a los creyentes de una vez por todas. A partir de esta base, el autor exhorta a los creyentes a mantener su confesión de esperanza en Cristo, sin fluctuar ni tambalearse, porque pueden confiar en que Dios cumplirá lo que ha prometido. Mantengamos firme, la importancia de la perseverancia. El término mantengamos firme implica una acción continua y decidida. No se trata solo de creer en un momento particular, sino de persistir en esa fe a lo largo del tiempo. La perseverancia es una virtud clave en la vida cristiana, y este versículo subraya la necesidad de mantener una postura firme y constante en nuestra esperanza. En medio de las dificultades, la tentación de renunciar o de abandonar la fe puede ser grande. Sin embargo, Hebreos 10:23 nos recuerda que debemos aferrarnos con firmeza a la esperanza que profesamos. Esto significa resistir las dudas, las tentaciones y las presiones externas que intentan desviarnos del camino de la fe. Sin fluctuar, una fe inquebrantable. La frase sin fluctuar nos llama a una fe inquebrantable y segura. Fluctuar implica vacilación, inseguridad y una falta de estabilidad. El autor de Hebreos exhorta a los creyentes a evitar estas vacilaciones y a sostener su esperanza con una convicción firme. Este llamado es especialmente relevante en un mundo donde las circunstancias cambian constantemente y donde la fe de los creyentes es frecuentemente puesta a prueba. La fluctuación puede surgir cuando las cosas no salen como esperamos, cuando las pruebas parecen demasiado grandes o cuando las promesas de Dios parecen retrasarse. Sin embargo, Hebreos 10:23 nos anima a no permitir que nuestras circunstancias determinen nuestra fe, sino a mantenernos firmes y constantes en nuestra esperanza. La profesión de nuestra esperanza, declarando nuestra confianza en Cristo. El término profesión en este contexto se refiere a la confesión pública de la fe. La profesión de nuestra esperanza es, por tanto, nuestra declaración de confianza en Cristo y en las promesas de Dios. Este acto de confesión no es solo un evento único, sino una actitud continua de fe y esperanza que se manifiesta en nuestra vida diaria. Profesar nuestra esperanza implica no solo creer en privado, sino también vivir y declarar nuestra fe ante los demás, incluso en medio de las pruebas. Es un testimonio constante de nuestra confianza en Dios y en su plan redentor a través de Jesucristo.
Esta confesión pública es una parte esencial de la vida cristiana, ya que demuestra nuestra lealtad a Cristo y nuestra esperanza en su promesa de salvación. Porque fiel es el que prometió, la base de nuestra esperanza. El fundamento de nuestra perseverancia y esperanza se encuentra en la fidelidad de Dios. La razón por la que podemos mantener firme nuestra esperanza es porque Dios es fiel a sus promesas. Este es un tema recurrente en toda la Escritura: Dios es siempre fiel, y su palabra es verdadera. Desde el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios cumplió sus promesas a Abraham, a Moisés, a David y a todo el pueblo de Israel. De la misma manera, en el Nuevo Testamento, la fidelidad de Dios se manifiesta de manera suprema en la persona de Jesucristo, quien cumplió todas las promesas de Dios relativas a la redención y la salvación. La fidelidad de Dios es la roca sobre la cual se edifica nuestra esperanza. No es nuestra propia fuerza o capacidad lo que sostiene nuestra fe, sino la certeza de que Dios es fiel y que Él cumplirá lo que ha prometido. Esta verdad nos da la seguridad y el coraje para mantenernos firmes en la esperanza, incluso cuando enfrentamos pruebas y desafíos. Aplicación práctica: cómo mantenerse firme en la esperanza. Aplicar Hebreos 10:23 en nuestra vida diaria requiere un compromiso activo con nuestra fe. Aquí hay algunas maneras en las que podemos mantenernos firmes en nuestra esperanza. Recordar las promesas de Dios. Mantenernos firmes implica meditar regularmente en las promesas de Dios, recordando su fidelidad en nuestra vida y en la historia bíblica. Leer y estudiar la palabra de Dios fortalece nuestra esperanza y nos recuerda que podemos confiar en Él. Vivir una vida de oración. La oración es fundamental para mantener nuestra esperanza. A través de la oración, podemos expresar nuestras preocupaciones y miedos a Dios, y también podemos recibir su paz y fortaleza para seguir adelante. Rodearnos de una comunidad de fe. La comunidad cristiana nos proporciona apoyo y aliento en nuestra fe. Compartir nuestras luchas y victorias con otros creyentes nos ayuda a mantenernos firmes y a fortalecer nuestra esperanza en conjunto. Testificar de nuestra fe. Profesar nuestra esperanza implica compartir nuestra fe con otros, siendo testigos de la fidelidad de Dios en nuestra vida. Esto no solo fortalece nuestra esperanza, sino que también anima a otros a confiar en Dios. Persistir en la obediencia. Mantener firme nuestra esperanza también significa obedecer a Dios, incluso cuando es difícil. La obediencia a sus mandamientos es una expresión de nuestra confianza en su fidelidad y en sus promesas. Conclusión: una esperanza inquebrantable en un Dios fiel. Hebreos 10:23 es un poderoso recordatorio de que nuestra esperanza en Cristo debe ser firme y constante. En un mundo lleno de incertidumbre y cambios, podemos confiar plenamente en la fidelidad de Dios. Él es fiel a sus promesas, y esta verdad nos da la fuerza para mantenernos firmes en nuestra fe, sin fluctuar. La exhortación a mantener firme nuestra esperanza es tanto un desafío como un consuelo. Es un desafío a perseverar, a no rendirnos, y a seguir confiando en Dios, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Pero también es un consuelo, porque nos recuerda que no estamos solos, nuestra esperanza está segura en aquel que es fiel y verdadero. Al aplicar este versículo en nuestra vida, encontramos la fuerza y el coraje para enfrentar cualquier prueba, sabiendo que nuestra esperanza en Cristo es sólida y segura. Con nuestros ojos puestos en la fidelidad de Dios, podemos vivir con una esperanza inquebrantable, sabiendo que Él es quien nos sostiene y quien cumplirá todo lo que ha prometido. Salmo 46:10. La llamada a la quietud y el reconocimiento de la soberanía de Dios. El Salmo 46:10 es un versículo profundamente significativo que dice: Estad quietos, y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, seré exaltado en la tierra. Este pasaje encierra una rica profundidad espiritual y ofrece un mensaje crucial para los creyentes, especialmente en tiempos de angustia y agitación. Vamos a explorar el contexto, el significado y la aplicación de este versículo en nuestra vida diaria. Contexto del Salmo 46. El Salmo 46 es un himno de confianza y alabanza a Dios en medio de las dificultades. Se le atribuye a los hijos de Coré y es parte del libro de los Salmos, una colección de poesías y canciones en el Antiguo Testamento. El Salmo comienza afirmando la confianza en Dios como refugio y fortaleza, un muy presente socorro en tiempos de tribulación. En los primeros versículos, se describe un mundo en caos y una tierra en crisis, pero a pesar de estos trastornos, el Salmo declara la estabilidad y la protección que Dios ofrece a su pueblo. Estad quietos. La primera parte del versículo, estad quietos,
es una invitación a la calma en medio del tumulto. La palabra quietos en el hebreo puede entenderse como cesar, descansar o detenerse. Es un llamado a detenerse, a cesar de nuestras propias actividades y preocupaciones para encontrar paz y tranquilidad. En tiempos de crisis, agitación y estrés, es fácil dejarse llevar por el pánico y la desesperación. Este mandato de estar quietos es un recordatorio de la importancia de encontrar momentos de calma y de centrarnos en Dios, en lugar de permitir que las circunstancias nos arrastren. Y conoced que yo soy Dios. La segunda parte del versículo, y conoced que yo soy Dios, llama a un conocimiento más profundo y personal de la soberanía de Dios. Conocer en este contexto implica una experiencia íntima y una comprensión que va más allá del simple conocimiento intelectual. Es un llamado a reconocer la autoridad y el poder de Dios en nuestras vidas. Esta afirmación recuerda a los creyentes que, a pesar de la confusión y el caos, Dios sigue siendo el soberano absoluto. Él es el creador y el sustentador de todo lo que existe, y su control sobre la historia y nuestras vidas es absoluto. Seré exaltado entre las naciones, seré exaltado en la tierra. La última parte del versículo, seré exaltado entre las naciones, seré exaltado en la tierra, proyecta una visión futura y profética. La exaltación de Dios entre las naciones y en la tierra es una afirmación de que su gloria y su majestad serán reconocidas universalmente. Este acto de exaltación se refiere al reconocimiento global de la soberanía de Dios y a la adoración que le es debida. A pesar de las apariencias actuales y las circunstancias difíciles, el Salmo asegura que, eventualmente, toda la humanidad reconocerá la grandeza de Dios. Aplicación práctica, como vivir según Salmo 46, 10. El Salmo 46, 10 ofrece varias aplicaciones prácticas para la vida cristiana. A. Encontrar paz en la quietud. En momentos de ansiedad y agitación, es esencial buscar momentos de quietud y descanso. La quietud no significa inacción, sino una postura de calma y confianza en Dios. Esto puede lograrse a través de la oración, la meditación y la reflexión en las Escrituras. Tomarse un tiempo para estar en silencio ante Dios puede proporcionar una perspectiva renovada y una sensación de paz que trasciende las circunstancias. B. Reconocer la soberanía de Dios. El llamado a conocer que Dios es Dios nos invita a reflexionar sobre su soberanía y su poder en nuestras vidas. Esto significa reconocer que, independientemente de lo que suceda, Dios sigue siendo el Señor de todo. Esta comprensión puede transformar nuestra forma de enfrentar problemas y desafíos, al confiar en que Él tiene el control y que su plan es perfecto. Se esperar la exaltación de Dios. La promesa de que Dios será exaltado entre las naciones y en la tierra nos da esperanza y perspectiva. En medio de las dificultades, podemos confiar en que Dios tiene un plan y que su justicia y su gloria serán finalmente reconocidas por todos. Esto nos anima a vivir con la esperanza de un futuro en el que la verdad y la justicia de Dios prevalecerán. De testimonio de fe en tiempos difíciles. Mantener una actitud de calma y confianza en Dios no solo nos beneficia a nivel personal, sino que también sirve como testimonio para quienes nos rodean. En tiempos de dificultad, nuestra fe y nuestra paz pueden ser un testimonio poderoso de la realidad y el poder de Dios. Mostrar calma y confianza en medio de la tormenta puede abrir puertas para compartir el Evangelio y la esperanza que encontramos en Cristo. Conclusión, la confianza en la soberanía de Dios. El Salmo 46, 10 es un recordatorio profundo y necesario de que, a pesar de los tumultos y las pruebas de la vida, podemos encontrar paz y seguridad en la quietud ante Dios. Este versículo nos llama a reconocer la soberanía de Dios y a esperar con esperanza la manifestación de su gloria y su majestad en toda la tierra. A través de este versículo, aprendemos a confiar en la fidelidad de Dios y a mantener nuestra esperanza en su soberanía. Nos desafía a encontrar momentos de quietud en medio del caos y a recordar que Dios es el Señor sobre todas las cosas. Su exaltación y su gloria serán finalmente reconocidas por todos, y podemos vivir con la certeza de que Él está en control. En la vida cotidiana, aplicar el Salmo 46, 10 significa buscar la paz en la presencia de Dios, reconocer su autoridad sobre nuestras vidas y esperar con esperanza el cumplimiento de sus promesas. Al hacerlo, experimentamos una tranquilidad profunda que solo se encuentra al confiar en la soberanía y la fidelidad de nuestro Creador. Segunda de Corintios 1:20, la fidelidad de las promesas de Dios en Cristo. El versículo segunda de Corintios 1:20 nos dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí, y en el amén,
para la gloria de Dios por nosotros. Este pasaje, escrito por el apóstol Pablo, es una afirmación poderosa de la fidelidad de Dios y la certeza de sus promesas en Jesucristo. A través de este versículo, Pablo nos recuerda que todas las promesas de Dios encuentran su cumplimiento en Cristo, lo que tiene implicaciones profundas para nuestra fe y vida cristiana. Contexto de 2 de Corintios 1:20. La segunda carta de Pablo a los Corintios fue escrita en un contexto de desafíos y malentendidos entre Pablo y la iglesia de Corinto. En los capítulos iniciales, Pablo defiende su ministerio y explica las razones de algunos cambios en sus planes de viaje. En medio de estas explicaciones, Pablo introduce el tema de la fidelidad de Dios y cómo sus promesas se cumplen en Cristo. Este versículo se encuentra en el contexto de la discusión sobre la confiabilidad de las palabras y promesas de Pablo, donde él utiliza su propia experiencia y compromiso como un reflejo de la fidelidad de Dios. Aunque los planes humanos pueden cambiar, la fidelidad de Dios permanece inmutable, y todas sus promesas se cumplen en Cristo. Todas las promesas de Dios son en el sí. La primera parte del versículo, porque todas las promesas de Dios son en el sí, afirma que en Jesucristo todas las promesas divinas se cumplen de manera definitiva. En el Antiguo Testamento, Dios hizo numerosas promesas a su pueblo, incluyendo promesas de redención, salvación, bendición y restauración. Con la venida de Cristo, todas estas promesas encuentran su cumplimiento. Jesús es el sí de Dios a todas las expectativas de su pueblo. Este sí en Cristo significa que no hay promesa de Dios que quede sin cumplir. Desde la promesa de un Salvador en Génesis hasta las promesas de un nuevo pacto en Jeremías y Ezequiel, todas encuentran su realización en Jesucristo. Él es el cumplimiento de la ley, los profetas y los salmos, y en él se revela la plena fidelidad de Dios. Y en el amén. La palabra amén en la Biblia es una afirmación de verdad y certeza. Significa así sea o ciertamente. Al decir en el amén, Pablo está enfatizando que en Cristo, todas las promesas de Dios no solo son afirmadas, sino que son garantizadas con certeza absoluta. El amén en Cristo es la respuesta definitiva y final a todas las promesas de Dios. El uso de amén en este contexto también refleja la respuesta de fe del creyente. Cuando reconocemos que todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo, nuestra respuesta debe ser un amén de fe, un acuerdo y una confianza plena en la fidelidad de Dios. Este amén es nuestra afirmación de que creemos y confiamos en las promesas de Dios, y vivimos en la realidad de su cumplimiento en Cristo. Para la gloria de Dios por nosotros. La frase final, para la gloria de Dios por nosotros, nos recuerda que el cumplimiento de las promesas de Dios en Cristo no solo es para nuestro beneficio, sino que también es para la gloria de Dios. Cuando Dios cumple sus promesas, su carácter y su naturaleza fiel son revelados y exaltados. La fidelidad de Dios en Cristo es una demostración de su gloria y grandeza. Este cumplimiento tiene un impacto directo en nosotros como creyentes. Al vivir en la realidad de las promesas cumplidas en Cristo, nuestras vidas se convierten en un testimonio de la fidelidad de Dios y, a través de nosotros, su gloria es manifestada al mundo. Vivimos para reflejar y magnificar la gloria de Dios, mostrándole al mundo que Él es digno de confianza y que su palabra es verdadera. Aplicación práctica. Vivir en las promesas de Dios. La comprensión de 2 de Corintios 1:20 tiene varias aplicaciones prácticas para nuestra vida cristiana. A. Confianza en la fidelidad de Dios. Este versículo nos llama a confiar plenamente en la fidelidad de Dios. Saber que todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo nos da seguridad y esperanza. No importa cuáles sean las circunstancias, podemos estar seguros de que Dios cumplirá sus promesas en nuestras vidas. B. Respuesta de fe y afirmación. Nuestra respuesta a las promesas de Dios debe ser un amén de fe. Este amén no es solo una palabra, sino una actitud de corazón que afirma y cree en la fidelidad de Dios. Es una respuesta activa que nos lleva a vivir en la realidad de las promesas cumplidas, confiando en que lo que Dios ha prometido, Él lo hará. Se reflejar la gloria de Dios. Vivir en la realidad de las promesas de Dios también significa reflejar su gloria en nuestras vidas. A medida que experimentamos el cumplimiento de sus promesas, nuestras vidas deben ser un testimonio visible de la fidelidad de Dios. Esto implica vivir con gozo, esperanza y confianza, sabiendo que Dios es fiel a su palabra. D. Esperanza en el futuro. Finalmente, este versículo nos da esperanza para el futuro. Aunque enfrentemos desafíos o incertidumbres,
podemos estar seguros de que Dios cumplirá sus promesas. Esta esperanza nos sostiene y nos da fuerzas para perseverar, sabiendo que en Cristo, todas las promesas de Dios son sí y amén. Conclusión, la certeza de las promesas de Dios en Cristo. Segunda de Corintios 1:20 es un recordatorio poderoso de que en Jesucristo, todas las promesas de Dios son afirmadas y cumplidas. Este versículo nos llama a confiar en la fidelidad de Dios, a responder con fe y a vivir para reflejar su gloria. En un mundo lleno de incertidumbre, la seguridad de las promesas de Dios en Cristo nos da esperanza y nos impulsa a vivir con confianza y propósito. A través de este versículo, aprendemos que la fidelidad de Dios es inmutable y que todas sus promesas encuentran su realización en Cristo. Nuestra tarea como creyentes es vivir en la realidad de estas promesas, reflejando la gloria de Dios y testificando de su fidelidad al mundo. Al hacerlo, experimentamos la plenitud de la vida en Cristo y la seguridad de que, en Él, todas las promesas de Dios son sí y amén. Mateo 21:22, la promesa de Dios en la oración y la fe. El versículo Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Esta declaración de Jesús es una promesa poderosa que ha inspirado a muchos creyentes a acercarse a Dios con confianza en sus oraciones. Este versículo subraya tanto la importancia de la oración como el papel esencial de la fe. Contexto de Mateo 21:22. El contexto de este versículo se encuentra en los eventos que siguieron a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Después de purificar el templo, Jesús realizó un milagro al maldecir una higuera que se secó inmediatamente, lo que sorprendió a sus discípulos. Jesús aprovechó la ocasión para enseñarles sobre la fe y la oración, asegurándoles que con fe, cualquier cosa que pidieran en oración les sería concedida. Y todo lo que pidiereis en oración. La primera parte del versículo nos muestra la amplitud de la promesa de Dios. No se limita a ciertos tipos de peticiones, abarca todas las necesidades legítimas del creyente. Sin embargo, es crucial recordar que esta promesa se interpreta a la luz de toda la enseñanza bíblica sobre la oración. Las oraciones que honran a Dios y buscan su voluntad son aquellas que Él promete responder. Creyendo. La fe es el elemento indispensable que activa la promesa de Dios en la oración. Esta fe no es simplemente una creencia intelectual, sino una confianza profunda en el carácter y poder de Dios. Jesús describe una fe activa que confía completamente en Dios, una fe que puede mover montañas y superar obstáculos aparentemente insuperables. Lo recibiréis. La promesa culmina con la seguridad de que nuestras oraciones serán respondidas. Sin embargo, la respuesta de Dios puede no siempre alinearse con nuestras expectativas. Él responde según su sabiduría infinita, para nuestro bien y su gloria. La respuesta puede ser sí, no o espera, pero siempre podemos confiar en que Dios está obrando para nuestro beneficio. Implicaciones prácticas para el creyente. Este versículo nos enseña a orar con expectativa, buscando la voluntad de Dios, y a persistir en la oración. Debemos acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que Él escucha y responde a nuestras peticiones. Nuestra fe debe estar unida al deseo de ver la voluntad de Dios cumplida en nuestras vidas. Conclusión. Mateo 21:22 nos ofrece una promesa increíble, que todo lo que pidamos en oración, si lo hacemos con fe, lo recibiremos. Este versículo nos desafía a vivir una vida de oración marcada por la confianza en Dios y la certeza de su respuesta. Al aplicar este principio, podemos experimentar el poder transformador de la oración y ver cómo Dios obra de maneras poderosas en nuestras vidas. Romanos 1:17. La revelación de la justicia de Dios a través de la fe. Romanos 1:17 declara, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este versículo es fundamental en la teología cristiana, encapsulando la esencia del Evangelio y la centralidad de la fe en la vida del creyente. Contexto y significado de Romanos 1:17. El apóstol Pablo escribió la carta a los romanos con la intención de explicar y defender el Evangelio de Jesucristo. Romanos 1:17 es un resumen de su mensaje, destacando cómo la justicia de Dios se revela a través del Evangelio. Esta justicia no es algo que los seres humanos puedan alcanzar por sí mismos, sino que se recibe por medio de la fe en Jesucristo. El versículo cita al profeta Habacuc 2:4, quien también habló sobre la importancia de vivir por fe. Pablo, al citar este pasaje,
muestra que la justificación por la fe no es un concepto nuevo, sino que está arraigado en las Escrituras desde tiempos antiguos. La justicia de Dios. La justicia de Dios es un concepto clave en la Biblia, que se refiere a la perfección moral de Dios y su rectitud en todas sus acciones. En el contexto del Evangelio, la justicia de Dios se refiere al estado de rectitud que Dios imparte a aquellos que creen en Cristo. Esta justicia no es algo que los seres humanos pueden lograr por sus propios esfuerzos. Es un regalo de Dios, ofrecido gratuitamente a través de la fe en Jesucristo. Por fe y para fe. Esta frase enfatiza que la justicia de Dios se recibe por fe desde el principio hasta el fin. No es algo que se logra a través de obras o méritos personales. La vida cristiana comienza, se sostiene y se perfecciona por la fe. La fe no es solo el punto de partida de la vida cristiana, sino que es el medio continuo por el cual vivimos y experimentamos la salvación. La expresión por fe y para fe también puede entenderse como un crecimiento continuo en la fe. A medida que experimentamos la justicia de Dios, nuestra fe se fortalece y se profundiza, lo que nos permite vivir una vida que agrada a Dios. Mas el justo por la fe vivirá. Esta declaración, tomada de Habacuc, es el corazón del mensaje del Evangelio. El justo es aquel que ha sido declarado justo por Dios, no por sus propias obras, sino por la fe en Jesucristo. Vivir por fe significa confiar plenamente en Dios, depender de Él en todas las circunstancias y caminar en obediencia a su voluntad. Vivir por fe también implica una relación dinámica y continua con Dios. No se trata solo de creer en Dios en un momento de conversión, sino de una vida entera de fe y confianza en su fidelidad y promesas. Aplicaciones prácticas para el creyente. Romanos 1:17 nos desafía a examinar nuestra propia vida de fe. ¿Estamos viviendo diariamente en la confianza de la justicia de Dios, o estamos tratando de establecer nuestra propia justicia a través de nuestras obras? Este versículo nos llama a una dependencia total de Dios y nos recuerda que nuestra salvación es un don de gracia que se recibe por fe. También nos anima a crecer en nuestra fe, sabiendo que es a través de la fe que experimentamos la plenitud de la vida cristiana. La fe es la clave para vivir en la libertad y el poder que Cristo nos ofrece. Conclusión. Romanos 1:17 es un versículo profundamente teológico que revela la esencia del Evangelio. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, y el justo vivirá por fe. Este pasaje nos recuerda que nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino de la obra de Cristo en la cruz, que se recibe por fe. Nos llama a vivir una vida de fe continua, confiando en la justicia de Dios y caminando en obediencia a su voluntad. Gálatas 3:11. La justificación por fe en contraposición a la ley. Gálatas 3:11 declara, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Este versículo es fundamental en la teología del Nuevo Testamento y aborda la cuestión crucial de cómo se obtiene la justicia delante de Dios. En el contexto de la carta a los Gálatas, Pablo enfrenta una enseñanza errónea que afirmaba que los cristianos debían adherirse a la ley mosaica para ser justificados. Gálatas 3:11 contrasta esta visión con la doctrina de la justificación por fe. Contexto de Gálatas 3:11. La carta a los Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo para abordar los problemas que surgieron en las iglesias de Galacia, donde algunos falsos maestros estaban enseñando que la justificación ante Dios requería obedecer la ley mosaica además de la fe en Cristo. Pablo escribe para corregir esta falsa enseñanza y reafirmar que la justificación y la vida cristiana se basan en la fe y no en las obras de la ley. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Aquí, Pablo afirma que es evidente que la ley no puede justificar a nadie delante de Dios. La ley mosaica, que incluye los 613 mandamientos del Antiguo Testamento, fue dada para mostrar el estándar de justicia de Dios, pero no tiene el poder para justificar a las personas. La ley sirve para revelar el pecado y mostrar la necesidad de un Salvador, pero no puede salvar por sí misma. La justificación, que es el acto de ser declarado justo ante Dios, no puede lograrse a través del cumplimiento de la ley. Pablo enfatiza que la ley, al ser incapaz de otorgar justicia, no debe ser vista como el camino hacia la salvación. Esta verdad es evidente para aquellos que comprenden el propósito de la ley en el plan redentor de Dios. Porque el justo por la fe vivirá. Este es un principio central del Evangelio y se basa en la cita del Antiguo Testamento, específicamente en Habacuc 2:4, que dice, «Mas el justo por su fe vivirá».
Pablo utiliza esta cita para resaltar que la justicia de Dios se recibe a través de la fe y no por las obras de la ley. La frase "el justo por la fe vivirá" subraya que la vida cristiana comienza y se sostiene por la fe en Jesucristo. No es solo el punto de partida, sino la esencia de la vida cristiana. La fe en Cristo es lo que justifica al creyente y le da acceso a una relación correcta con Dios. Vivir por fe significa depender de Cristo para la salvación y confiar en su obra redentora. Implicaciones teológicas. Rechazo de la justificación por la ley. Gálatas 3:11 clarifica que la justicia no puede ser alcanzada mediante el cumplimiento de la ley. Esto subraya la necesidad de un Salvador y valida la centralidad de la fe en Cristo para la justificación. Primacía de la fe. La fe en Jesucristo es el medio por el cual se recibe la justicia. Esto no solo se refiere al acto de creer en Cristo para la salvación, sino también a vivir en constante confianza en su obra y en su provisión para nuestras vidas. Papel de la ley. Aunque la ley no puede justificar, sigue teniendo un papel importante en la vida del creyente. La ley muestra la voluntad de Dios y guía la vida ética del cristiano, pero la justificación y la vida cristiana se basan en la fe. Aplicaciones prácticas para el creyente. Confianza en Cristo. Este versículo nos llama a basar nuestra justificación y vida espiritual en la fe en Cristo, no en nuestras obras o en el cumplimiento de reglas. Nos desafía a vivir en la confianza de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Gracia en la vida cristiana. Reconocer que la justificación es por fe y no por la ley nos ayuda a vivir en la gracia y a evitar la trampa del legalismo. Nos recuerda que nuestra relación con Dios se basa en su gracia y no en nuestros méritos. Testimonio a otros. Este entendimiento también fortalece nuestro testimonio ante los demás. Podemos compartir con otros que la justificación y la vida eterna están disponibles a través de la fe en Jesucristo, no a través de esfuerzos humanos o cumplimiento de leyes. Conclusión. Gálatas 3:11 es un versículo clave que afirma la centralidad de la fe en la vida cristiana y la imposibilidad de ser justificado por la ley. Pablo enfatiza que la justicia ante Dios se recibe a través de la fe en Jesucristo, y que el justo vivirá por esta fe. Este versículo nos desafía a abrazar la verdad del Evangelio, a depender de la gracia de Dios y a vivir una vida marcada por la fe en Cristo.